Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión con respecto al dudar versus el creer. Poner una balanza, ¿qué es lo más importante para ti? Algo que me gustaría que comprenda es que cuando creemos lo que Dios nos dice, vamos a ver un resultado efectivo en esta palabra. Cuando dudamos lo que Dios nos dice, eso va a retardar el proceso o no vamos a ver una efectividad de esta palabra. En muchas ocasiones el Señor mismo tuvo que reprender a sus discípulos por dudar. Él lo hizo, por supuesto, con amor, pero les demostró que su falta de fe disminuiría la efectividad de esta palabra. Podemos ver en el caso de Pedro, cuando caminó sobre las aguas. A causa de la duda, el mismo Señor le llamó hombre de poca fe cuando se comenzó a hundir. Pero Pedro, al obedecer la palabra, caminó unos pasos sobre las aguas. Del mismo modo, podemos ver en la palabra de hoy, en Marcos 8, del 16 al 21, discutían los discípulos porque no habían llevado pan. Y Jesús se dio cuenta de esta discusión. Al parecer los discípulos tenían hambre y eran buenos para comer. Y comenzaron a dudar y a armarse un conflicto por la falta de pan. Y Jesús comenzó a reprender y comenzó a traerles a la memoria la serie de señales que había hecho anteriormente en la multiplicación de los panes y los peces. Y en el versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En otras palabras, aludiendo a su incredulidad de que Él puede de la nada hacer todo. Como en el pasaje mismo ahí en 8, Marcos 8, un poquito más arriba, en el versículo 1, donde se muestra claramente la multiplicación de estos panes a una multitud. Muchas veces humanamente, habiendo visto la efectividad de la palabra y todo lo que Dios ha hecho, le damos mucho más relevancia a algo pequeño o específico que nos afecta. Esto, por supuesto, anula el poder de Dios y la efectividad de la palabra. En otras palabras, a lo buen chileno me gustaría decir de que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, sabiendo y habiendo visto cómo muchas veces Dios ha provisto lo necesario para nuestras vidas, en distintos ámbitos. En el primer ámbito y más importante, la salvación. Y en los otros ámbitos puede ser sanidad, provisión, etcétera, etcétera. Jesús tuvo compasión de la gente. Probablemente nuestra compasión y empatía, del mismo modo que Jesús, provocará en nosotros un mayor deseo de clamar a Dios para que esta fe cada vez aumente y no dudemos de lo que Dios puede hacer. Jesús también se apartaba constantemente a forjar esta relación intensa con su Padre. Esto sin lugar a duda provocaba la fe en su Padre, de creer de que Dios siempre lo oía cuando él clamaba. Las más grandes señales del poder de Dios manifestado mediante a su Hijo en la tierra ocurrieron en estos contextos, tras tiempos de oración. Jesús siempre se apartó a buscar a su Padre en oración. Podemos ver también de que Jesús en muchas ocasiones usó también a sus discípulos para traer la multiplicación. Mediante la instrucción del Maestro, los discípulos pudieron ver las maravillas y prodigios manifestados. En otras palabras, Jesús trabajó en equipo. Podemos ver que Él quiere involucrarnos en su obra de una u otra manera. ¿Quieres ser tu parte de esta obra? También en este sentido es muy importante que nos involucremos en el trabajo que el Señor quiere hacer hoy y seamos parte de esta multiplicación y no solamente espectadores. Al involucrarnos nosotros, se cumplirá también este llamado, seremos obedientes al llamado del Señor y muchos más discípulos se involucrarán en la obra del Señor. Ese es el modelo que los propios discípulos nos dejaron para seguir con la multiplicación. Caminar conforme al poder de la palabra del Señor nos da la oportunidad de experimentar esa misma multiplicación. Vuelvo a decir, cuando creemos en la efectividad de la palabra y no dudamos, vamos a ver los resultados efectivos en distintos ámbitos de nuestra vida. Para que una señal poderosa de Dios se pueda manifestar en base a lo que ya hemos visto, deben haber algunos factores. Primero, personas con una necesidad. Segundo, hambre. Luego, compasión y también fe. En el contexto, vemos que había una necesidad de alimento, había hambre. Jesús tuvo compasión y los discípulos y las personas tuvieron la fe para que se desarrollara esta multiplicación. Quiero llevarlos al ámbito de la salvación.
había una necesidad del hombre de experimentar esta salvación. Dios tuvo la compasión por el ser humano y permitió que su Hijo muriera de la manera que murió para otorgarnos salvación. ¿Qué tiene que pasar con eso? Debemos tener la fe de creer de que Jesús puede traer la salvación por medio de su muerte y resurrección. Así que, querido oyente, a dejar a un lado la duda y a creer solamente en las palabras de Jesús. Bendiciones.